vámonos. Continúa recto durante 3 kilómetros. Gira en la siguiente intersección. No, continúa recto por la M30 dirección sur. Hazme caso a mí. No, hazme caso a mí, que soy la que vive aquí. Se perdió la señal del GPS. Hola, buen día, bienvenidos a Redireccionando. Hoy nos invitan a reflexionar sobre el temor de Dios. El espacio de Redireccionando no es un espacio para mostrarles verdades absolutas, adoctrinar, sino un espacio para cuestionarnos, podernos hacer la pregunta sobre el tema que se expone y considerar el concepto que tenemos de él, nuestras ideas, clarificarlos, y si hay necesidad de hacer un ajuste, un cambio, pues tener la posibilidad de hacerlo. Ahora nos pidieron un tema pues, sobre espiritualidad o religión, ¿no? En esta relación con Dios, en este conocimiento de Dios, que es parte de lo que promovemos en Lavatorio, un desarrollo integral, un conocimiento profundo de nuestra persona, y parte de esto consideramos nosotros también es la espiritualidad. Bueno, esto de el temor de Dios, ¿no? Así es como aparece el concepto, la idea y la pregunta, y me pedían profundizar sobre esto de el temor de Dios. Y pues vamos a ir primero a la palabra, ¿no? que nos hace pensar el tener miedo o el temor. Nos hacería referencia a eso, al miedo, ¿no? Y el miedo lo podemos catalogar en los sentimientos básicos, ¿no? Y cada uno de los sentimientos tiene una misión, una función por la cual aparece, y el miedo, cuando aparece en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, pues viene a traer un mensaje, al igual que todos los demás sentimientos. Y el miedo nos dice, cuídate, ¿no? Cuídate porque hay una amenaza, cuídate porque esto puede ser peligroso, cuídate porque aquí hay algo, ¿no? Que nos hace tal vez sospechar que puede estar dañando nuestra integridad, y pues hace esa referencia, el temor o el miedo. Yo creo que y los sentimientos se manifiestan básicamente con la respiración. ¿Cómo respiras cuando tienes miedo? ¿Sí? Algunos dirán, pues la respiración se hace agitada, ¿no? Se acelera esta respiración, pero es un acelerar así como entrecortado, es muy rítmico, muy acelerado, y entra poquito aire y sale poquito aire, ¿no? Entonces está acelerado. ¿Sí? Y la expresión también se transforma en nuestro rostro, como cuando sientes alegría, cuando sientes tristeza, cuando sientes enojo, ¿sí? En el miedo también es como si se estirara el rostro, ¿no? Y nos pusiéramos en esa sensación un tanto como de asombro, ¿no? También cambia esto, y por la misma respiración cambia nuestra circulación de la sangre. Y algunos que cuando experimentan miedo dicen que sienten frío, ¿no? Es una sensación de frío. Y sí, porque como se están experimentando amenazados, pues la sangre se va a los órganos vitales y deja las extremidades. Por eso hasta en algunos momentos, cuando sentimos un miedo muy amenazante, muy profundo, abandona la sangre estas extremidades y nos llegamos a paralizar, ¿no? Nos colocamos tal vez en una postura rígida, ¿no? Y es porque no hay sangre, no se está respondiendo y estamos alerta, y es una respuesta defensiva ante esta situación que es amenazante. Y ya si es muy extremo esta situación que sentimos que nos rebasa, pues nos vamos a desmayar, ¿no? Viene como una desconexión y pues nos desmayamos, ¿no? Esto es en el miedo.
Ujú. De los 5 sentimientos básicos, el miedo es uno de los sentimientos más neurótico y que muchas de las veces es irreal. Irreal en el sentido de que lo que está sucediendo está más un tanto en la mente. Dices, bueno, pues sí está pasando, pero no está pasando en la realidad. No hay algo que nos amenace físicamente o exteriormente, pero sí tal vez en la fantasía, en la imaginación, en el deseo, en nuestro interior, en nuestra historia, y estamos haciendo una conexión con esa situación. Hay que irnos ahí profundo ante esto que nos está haciendo amenazantes en lo emocional o en lo psíquico. Pero muy pocos de estos miedos también están en la realidad. Hay que hacer esta diferenciación en un inicio. Pero lo básico es que el miedo nos está diciendo, esto te amenaza, ¿no? Ten cuidado. Entonces, siguiendo esta idea del temor con Dios, sería la misma función, ¿no? Pero es como, entonces, cuídate de Dios, ¿no? No, sino este espíritu, desde lo espiritual, ¿no? Desde esta parte cristiana, de la fe católica, te está diciendo desde la inspiración de Dios que hay que cuidarse de esto. Dirán en la enseñanza tradicional, porque esto es pecado o esto va a ofender a Dios. Y asociamos muchas veces este miedo con hacerle daño a Dios o tenerle miedo a Dios porque entonces nos va a castigar. Hay un delito y entonces estos espíritus del bueno o malo espíritu, como en el discernimiento ignaciano, muchas veces lo asocian al pecado, ¿no? Y esto puede alterar nuestro criterio de discernimiento porque entendemos entonces hay que temerle a Dios porque Dios nos va a castigar porque estamos pecando y esto impide una lectura adecuada ante la situación. Vamos a profundizar solamente en esto del temor de Dios un poquito ahí en la escritura y vamos a un primer texto ahí en Isaías 11. Dice, pero retoñará el tronco de Jesé y de su cepa brotará un vástago sobre el cual se posará el espíritu del Señor, espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto al Señor. Ahí es donde está el respeto al Señor, en el verso 2 donde se mencionan los dones del Espíritu Santo. Aquí en Isaías se mencionan pues solamente 6, según las corrientes católicas o protestantes o reformadas varían en cuanto a estos dones del Espíritu. Tradicionalmente se consideran que son 7 y aquí estaría faltando la piedad, ¿no? Que es uno de los dones del Espíritu. Pero básicamente se está refiriendo a esta presencia de Dios en sus dones. Entonces, el temor de Dios está haciendo referencia a un don del Espíritu Santo y un signo de esta presencia de Dios. Si hacemos eco a este texto de Isaías 11:2, nos va a llevar directamente, ya en el Evangelio, a Lucas 4. ¿Sí? Lo voy a leer. Lucas 4. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y siendo tentado por el diablo,
En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo ha dado, y lo doy a quien yo quiero. Por lo tanto, si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén y lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en una sinagoga en sábado, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. El texto que leímos era de Isaías 11, pero continuando Isaías, esta presencia de este Espíritu, en el capítulo 61, nos hace referencia a esta presencia del Espíritu, y Jesús le da un giro de estos dones y estas presencias del Espíritu en un acto muy concreto, que es un acto de liberación, un acto de justicia, un acto de sanación. Y esa es la presencia de este Espíritu, que se va a manifestar liberándolos de estas situaciones que los agobian, liberándolo de estos temores. Y nos lleva nuevamente a entender cómo esta presencia del temor no es para una simple amenaza, sino que esta presencia del Espíritu nos lleve a un acto de liberación. Entonces la relación con Dios sería de respeto. El santo temor de Dios no es un temor de tenerle miedo a Dios, sino es un acto de respeto a esta presencia de Dios y reconocimiento de esta presencia, y que se va a manifestar estos dones con actos de liberación. En Proverbios 2 nos hace también referencia a esto de el temor de Dios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, escuchando a la sabiduría y prestando atención a la prudencia,
Si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Y entonces aquí en Proverbios 2 nos habla nuevamente de cómo llegar a esta parte del respeto o el santo temor de Dios, y nos hace referencia al conocimiento. Una parte del temor, o cuando experimentamos el miedo, es porque es algo desconocido. Entonces, los que experimentan miedo a Dios, muy probablemente no está haciendo referencia a esta santa reverencia o este santo respeto del conocimiento de Dios, sino lo manifestarán con miedo, ¿no? Un temor. Y precisamente el temor será porque es un desconocido. Allá a los inicios de Proverbios hace una referencia de relación a los mismos dones del Espíritu, pero pronuncia la palabra de Dios. Y podemos acercarnos a la palabra tal cual como la Biblia o el texto, o como la enseñanza sabática en los cultos de reforma protestantes o evangélicos, o el adoctrinamiento católico o el catecismo. Pero ahí puede haber un peligro o hay un riesgo, porque podemos entender el conocimiento como estar captando solamente información y tenerla en la mente. Entonces tenemos un conocimiento intelectual. Podemos repetir los textos, podemos decir en qué capítulo y qué versículo aparece, podemos citarlos de memoria, ¿ya? Podemos recitarlos, pero sin dejar que el texto impacte en nuestras vidas, impacte en nuestro corazón y que se aterrice y se manifieste con nuestro diario vivir. Entonces el conocimiento al que se refiere es a un conocimiento de relación, un conocimiento de intimidad profunda con Jesús. Y quisiera que fuéramos a Juan 15 para entender un poquito, desde mi perspectiva, cómo Jesús da un giro a esta enseñanza. En Juan 15 nos habla de la vid verdadera y hablan algunos de este conocimiento de Dios como un conocimiento falso, que es esta parte de pues solo tener información, y un conocimiento verdadero, ¿no? Como esta vid verdadera, y este conocimiento de una relación profunda con Jesús, en donde Él nos revela sus secretos y nosotros le revelamos los nuestros, y se da esta intimidad profunda con Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que se les ha anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se secará. Lo tomarán, lo echarán al fuego y será quemado.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanecen en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque yo les doy a conocer todo lo que he escuchado de mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando, ámense los unos a los otros. Entonces, en este capítulo y en este verso, creo que Jesús viene a darle un giro totalmente a esto del santo temor de Dios o la reverencia ante Dios, y nos lleva al conocimiento. Y como les decía, no un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento de relación y de experiencia profunda e íntima con Jesús, en donde nos revelamos los secretos, en donde nos conocemos, en donde somos uno, como el Padre y Él. Él nos invita a que esta tonalidad de este conocimiento y esta relación íntima y profunda se note en algo, y es en cumplir su mandamiento. Pero Él le da un giro también a esto de cuál es ese mandamiento. Y el mandamiento único y último en que nos deja es en el amor. Entonces, quisiera invitarlos en este redireccionando a checar cómo está nuestra unidad con Jesús, cómo está nuestra relación. Si lo conocemos, si le conocemos. Si le conocemos solamente por doctrinas o enseñanzas, por lo que nos han dicho, lo que hemos estudiado o leído, o si tenemos una profunda experiencia de relación con Él, que sería básicamente en la oración, ¿no? Y que nos llevaría a una manifestación de ese amor con los hermanos. Entonces, el santo temor, ¿no?, si lo vemos así, como lo hacía la relación al inicio con el miedo, vendría a decirnos y avisarnos cuando no estamos en el amor, cuando no estamos en esta relación profunda con Jesús, con la vid, con el Padre, cuando algo nos está separando precisamente de esta voluntad profunda en la relación con Dios, cuando no corresponde y nos va a cortar la vida. Si se fijan, es algo muy natural. La sensación del miedo viene a salvaguardarnos la vida física, ¿no? Pero también en este tema de la espiritualidad y en esta integridad y esta totalidad, pues también viene a salvaguardarnos la vida, ¿no? Porque si nos separamos de esto, se ve nuestra vida amenazada. Entonces hay que retomarlo. Pues por mi parte sería todo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios.
Lo pueden ir poniendo ahí en los mensajitos. Si tienen algunos otros temas, igual háganoslo saber. Los consideraremos, los tendremos en cuenta y lo traeremos aquí a reflexión. Como siempre, ya saben, se queda el video para los que gusten retomarlo en algún otro momento. Compártanlo, háganlo llegar a otras personas y pues invitarlos a todas las actividades que tenemos aquí en Lavatorio. Los domingos tenemos a las 7 de la noche tenemos la Cena del Señor, nuestro cineforo todos los martes a las 8. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos en 8 días y dejen sus sugerencias para futuros temas. Nos vemos.